En Agricultura, Isabel Pla nos invita a abordar la participación de mujeres en espacios de poder en nuestra sociedad, el mundo público y privado, política, poderes del Estado, empresas y gremios. Toda una interesante conversación de día domingo. Isabel Pla nos invita a Poder Positivo. ¿Cómo están? En Radio Agricultura iniciamos este domingo el programa Poder Positivo para conversar desde todos los ángulos sobre el poder y en este primer ciclo, cómo están abordando el poder, especialmente las mujeres que están en política, en la empresa privada, en la cultura, en la academia. Saludo muy afectuosamente a todas las amigas y amigos que se están uniendo a Poder Positivo en este momento a través de la radio, con las emisoras de Radio Agricultura en todo el país, por radioagricultura.cl y a través del canal YouTube Agricultura TV. Y recuerden que pueden seguir a Radio Agricultura en redes sociales, en Instagram es @radioagricultura y en Twitter Agricultura FM. Tenemos una gran invitada hoy día. Nuestra invitada es ingeniera comercial y magíster en economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido, entre otros, subdirectora del Instituto Libertad y Desarrollo, integrante del Consejo Consultivo del Ministerio del Medio Ambiente, del Consejo Nacional de Pesca y del Consejo de la Sociedad Civil de la Comisión Nacional de Energía. En el segundo mandato del presidente Sebastián Piñera, nuestra invitada fue ministra de Energía. Actualmente es directora de Banco Estado y de la empresa Soprole y es consejera también de la SOFOFA. Muy bienvenida a Poder Positivo, Susana Jiménez Schuster. Muy buenos días, Isabel. Muchas gracias por la invitación. No puedo dejar de hacer una precisión. Yo fui directora de Banco Estado hasta marzo de este año. Yeah. Hoy día soy directora de empresas sanitarias, de Valias Bio, de Invexans, de Soprole y del Aeropuerto Internacional de Pudahuel. Muy bien. Para que nadie busque las directoras de Banco Estado y no se encuentre con el nombre. Muy bien, y te agradezco la precisión. Susana, me gustaría partir porque nos contaras cómo fue tu experiencia como ministra de Energía. ¿Qué desafíos te tocaron enfrentar? Y también aprovechar que estás con nosotros, que nos cuentes cuáles son los avances que ha experimentado Chile y cuáles son las tareas pendientes en un tema tan estratégico, tal vez el tema más estratégico hoy día desde el punto de vista de la economía y de las oportunidades para el país como la energía. Bueno, Isabel, para mí, la verdad, yo parto diciendo fue un privilegio. Ahí compartimos el gabinete, ¿cierto? En una cartera que es súper bonita, técnicamente desafiante, pero también, y a veces eso es lo que menos se ve desde el punto de vista social, es una cartera preciosa, recorres todo Chile, vas buscando soluciones energéticas hasta en los últimos rincones, conoces el Chile profundo, las comunidades indígenas, comunidades rurales. La verdad es que fue una tremenda experiencia, tuvimos un gran equipo, así que a pesar de lo intenso que es, de lo expuesto, de las dificultades que uno se encuentra, creo que fue un privilegio. Yo además había trabajado casi una década en políticas públicas, en libertad y desarrollo, así que esto fue como ya la guinda a la torta, poder hacer política pública desde el Poder Ejecutivo, así que muy agradecida por eso. Respecto del sector energía, bueno, hemos vivido en los últimos años un proceso bien revolucionario de cómo se instalaron muy aceleradamente nuevas tecnologías que cambiaron el perfil. Chile siempre tuvo energía hídrica y siempre tuvo también energía basada en centrales termoeléctricas, las cuales teníamos que importar, ¿no? ¿no? La energía carbón. Carbón, digamos. Petróleo, gas, de lo cual nosotros básicamente lo importamos. Exacto. Y se produce entonces en los últimos 10 años una arremetida de las energías renovables también en el mundo entero, porque se desarrollan fuertemente, bajan mucho los costos y nos encontramos con algo que hace 10 años no era competitivo y hoy día principalmente, yo te diría que casi exclusivamente lo que se está desarrollando en Chile son solo estas energías renovables. ¿Cuáles son las energías renovables? Que son principalmente, bueno, el agua. Partamos por eso porque el agua es una energía renovable, pero nosotros acuñamos este término de las no convencionales, que hoy día no le viene porque de verdad son lo más convencional que tenemos en Chile, que son principalmente energía solar y energía eólica.
Chile, entre paréntesis, tiene la única central geotérmica de Latinoamérica y también tiene esta central de concentración solar que a lo mejor la has visto, es muy bonita, tiene estos espejos y Sí, concentra en unas sales el calor y por lo tanto le permite producir con energía solar 24 horas al día. Eso ha sido un tremendo cambio, muy positivo. Nos ha permitido avanzar mucho más rápido de lo que nadie esperó. Incluso acuérdate que legislamos para introducir las energías renovables en la matriz, pero fue superado por la fuerza del mercado. ¿Ah? Estas irrumpieron fuertemente y hoy día tenemos otros desafíos. O sea, yo diría, el primer desafío es que estas energías, como se basan en la radiación solar y en el viento, no son de generación permanente, son intermitentes, ¿no? Se generan mientras hay sol y mientras hay viento. Y por lo tanto tenemos un desafío de complementarlas, ya sea con fuentes de almacenamiento. Tenemos un desafío también de las líneas de transmisión, porque muchas veces hay un gran entusiasmo en ir reemplazando las fuentes fósiles, pero la verdad es que necesitamos más líneas. Y eso, tú sabes, tiene sus dificultades no solo de construcción, sino que también de permisos, de relacionamiento con las con las comunidades, comunidades. etcétera. Y tenemos dos factores que tal Hay vez un poquito, ahí te quiero hacer una pregunta también. De repente, cuando se anuncia un proyecto, incluso en energías no renovables, pero todo lo que sea una intervención que puede ser muy positiva, hay un ruido inicial, ¿cierto? En una comunidad hay como un temor sin duda. de que se te metan en tu espacio, Sin duda, están estos conceptos, no, no en mi jardín, no NIMBY o banana, que no hagan nada cerca de mí, porque todos queremos energía eléctrica, pero claro, a nadie le gusta que le pase la línea de transmisión por el frente o que le pongan las hélices en la cercanía de sus hogares. Y es muy comprensible y por eso también hay regulación, hay procesos de permisos ambientales, de participación ciudadana, etcétera. Em, lo que te iba a decir es que también hoy día estamos viendo una coyuntura especial, la realidad internacional, los conflictos bélicos nos han llevado a un precio de combustible muy alto, que eso ciertamente está siendo un tema. Y lo otro, Isa, es tal vez una señal un poquito de alerta. Con el gobierno del presidente Piñera iniciamos este proceso de descarbonización, es decir, de sacar las centrales a carbón de la matriz, con un programa bien razonable, bien documentado, a la velocidad que el sistema lo permite. ¿Ah? que no es tan rápida como Que no es tan rápido las fuentes anteriores. y como muchos quisieran, ¿no? Porque como te decía, hay que reemplazar esas fuentes y hay que además traer esa energía desde muchas veces lugares más distantes y se requiere entonces infraestructura de transmisión. Entonces, de repente el entusiasmo por, oye, saquemos más rápido las centrales a carbón, incluso hay un proyecto de ley ahora de sacar todas las centrales O térmicas, o sea, sea, incluso el cerrarla, gas, clausurarla, claro, nos puede llevar a una situación bien estresada del sistema y que no vaya a ser que terminemos produciendo como está como en pasando Europa. con petróleo a precios más altos y con más emisiones. Oye, sí, en Europa, por ejemplo, escuchaba el otro día que la calefacción de un departamento normal para una familia de dos hijos, papá, mamá, dos hijos, puede llegar a costar hasta 1.000 euros mensuales. Te Sí. quiero hacer una pregunta que tiene mucha relación con tu tema. Cambio climático y la posibilidad de energía nuclear, porque en Europa, justamente por la crisis que ha generado la guerra de Ucrania, está volviendo, incluso los ambientalistas están planteando la posibilidad, arrepentidos tal vez de esa campaña anti-energía nuclear. Entonces, ¿cómo lo ves tú como especialista y cómo lo ve el país? Primero, cambio climático. Si la alerta respecto al cambio climático se justifica, está bien, porque también tenemos personas que creen, hay un mundo que no cree en el cambio climático. Y dos, ¿cómo ves tú muy lejana la posibilidad, innecesaria la posibilidad de reposicionar la idea de tener energía nuclear en Chile? A ver, mire, respecto al cambio climático, yo creo que hoy día hay un consenso bastante general de que es una realidad que hay que enfrentar de la manera, y esto te lo voy a decir muy como economista, de la manera más costo eficiente. ¿Ah? O sea, ¿cómo haces para enfrentar esa necesaria reducción de emisiones, pero que sea lo menos costosa posible para la gente? ¿Cómo hacer que tú vayas reemplazando estas energías con fuentes limpias, pero sin encarecer, sin generar interrupciones de suministro? Em,
Por lo tanto, yo creo que hay una política de Estado, con el presidente Piñera se anunció este compromiso y hoy día es parte de la ley de cambio climático de alcanzar la carbono neutralidad al 2050. Y creo que es un objetivo país, es un objetivo del mundo y fíjate que es un objetivo de las empresas. Así que ahí también hay un doble clic interesante que hacer. Hay muchas empresas que se están comprometiendo con esto y están implementando políticas que llamamos de ASG en Sí, español, sí. ¿cierto? ESG en inglés porque es ambiental, social y de gobernanza que van absolutamente en esa línea. Energía nuclear, mira, en el mundo muchos ambientalistas están a favor porque Sí, no genera emisiones. Yo creo que hay que aprender de lo que pasó en Europa, de acelerar la salida de centrales por distintos motivos y la situación en que hoy día se encuentran, ¿cierto?, con restricciones del suministro de gas de Rusia y cómo eso, como tú bien decías, ha elevado los costos de la energía 3, 4, hasta 5 veces. Hay que aprender de eso porque las cosas hay que hacerlas eh, sin pausa, pero sin prisa. ¿Mm? sí, yo también creo que es un aprendizaje, no sé cómo lo ves tú, pero también creo que estos son temas, tanto los temas de energía, por la intervención que obligatoriamente tienes que hacer, porque incluso la energía eólica y la energía solar también implica intervención, por lo menos en una primera etapa, que ojalá estén lo más alejado posible, ¿cierto?, en el debate de los populismos y de los activismos. O sea, yo creo que el activismo ambiental es importante porque tiene una alerta permanente, pero ojalá que las decisiones políticas se tomen también como lo menos contaminadas por lo políticamente correcto, Y por el bien del país. sino que tengan claro y estén muy sustentadas. Eh, Susana, estamos conversando con Susana Jiménez, consejera de la SOFOFA, directora de varias empresas en Poder Positivo en la Agricultura. Tú eres consejera, eres integrante del consejo de la SOFOFA. Te quiero hacer una pregunta porque creo que es bien importante saber cómo lo ves hoy día, porque fue un tema, ha sido un tema de debate también en los últimos años, la relación entre el mundo público, básicamente el Estado, y el mundo privado. ¿Cómo es esa relación y cómo tiene que ser esa relación y de qué manera afecta también las perspectivas, las proyecciones, las condiciones de vida de los chilenos? Mira, una buena pregunta, porque la verdad es que hemos visto de repente muchas contradicciones, disonancia entre ambos mundos, cuando yo soy una fiel creyente en que la alianza público-privada es, sin lugar a duda, beneficiosa para el país. Em, el haber estado en ambos lados también es un activo, Para porque, ti. claro, porque, y en general hay una invitación a hacer servicio público. Hay muchos profesionales muy buenos que podrían estar, o al menos dedicar parte de su tiempo al servicio público, porque uno tiene un proceso de aprendizaje muy importante, lo que puedes o no puedes hacer en el gobierno o en el mundo parlamentario o en municipal, donde fuere y comprender también bien cómo funciona el mundo privado. Em, yo soy muy creyente de que el sector privado es el motor de desarrollo de los países, de crecimiento y de mejora en la calidad de vida de las personas. Eso no quita que el sector público tiene un rol fundamental, regulatorio, fiscalizador, em, pero no necesariamente tiene que traspasar eso y convertirse en un Estado prestador de servicios más allá de lo que se requiere o lo que no puede delegar en un sistema que puede ser más eficiente privado o menos aún en un Estado empresario cuya experiencia se tuvo en el pasado y no fue demasiado exitosa. Por lo tanto, creo que conocer ambos mundos es muy importante. Lo que se hace desde el sector público es gravitante en el devenir de los países. Un gobierno, una constitución puede cambiar absolutamente el devenir de ese país y el no darle espacio suficiente a la actividad privada, que no es otra cosa que darle libertad a las personas, a las agrupaciones, a las asociaciones, que eso es una empresa finalmente, de desplegarse, puede tener costos enormes de oportunidades y de crecimiento para las personas. Susana, que lo que acabas de decir, que interesante, que importante es cuando uno tiene la posibilidad de estar en los dos lados del mesón, ¿cierto? Así es. También cambia la perspectiva. Te quiero hacer una pregunta también desde la perspectiva de tu experiencia en la alta dirección de empresas y también tu experiencia, ¿cierto?, en un gremio que es muy relevante. ¿Cómo estás viendo tú
el Chile post plebiscito. Porque, ¿por qué te lo pregunto? Porque hay una parte importante del país que le parece muy bien que se haya impuesto el rechazo. Siente de alguna manera, no hemos escuchado mucho, un alivio de alguna manera, pero en la práctica la incertidumbre constitucional sigue pendiente y vigente, y eso te quiero preguntar, ¿impacta o no impacta a las empresas privadas que ya están instaladas? ¿Impacta o no impacta las oportunidades que le llegan a Chile a través de la inversión desde fuera? ¿Se están pensando en proyectos de largo plazo con esa incertidumbre? Yo creo que tú tienes un conocimiento sobre ese tema y creo que es importante. Sí, mira, solo hacer un pequeño recordatorio que a veces como que la opinión técnica o la opinión de abogados, de economistas, durante algún tiempo fue bien cuestionada y sin embargo las cosas se fueron dando, ¿no? Cuando se advertía que los retiros de los fondos de pensión iban a generar presiones inflacionarias, de alguna manera se ninguneó y hoy día estamos viendo las consecuencias. Yo diría que el debate constitucional generó mucha incertidumbre y mucha preocupación. Y de hecho yo creo que hubo muchas decisiones de inversión y de ampliación de proyectos que se detuvieron a la espera de ese resultado. Y yo lo digo con bastante libertad, porque yo me involucré mucho, leí el texto constitucional, participé de debate y creo que tenía en su contenido muchos aspectos que ponían en riesgo el desarrollo del país. Em, por lo tanto, puedo decir tranquilamente que me alegra que haya sido no solo un triunfo el rechazo, sino que un triunfo bastante contundente, porque había ahí una visión de desarrollo, una visión ideológica muy marcada, y creo que es bueno que la sociedad haya podido decir, queremos cambios, pero no queremos una refundación, porque podemos tener dudas de lo que se pudo haber hecho mejor, pero no por eso podemos desconocer los progresos que este país sí ha tenido y por algo siempre fue un país tan atractivo, sobre todo en el concepto regional. Post plebiscito yo creo que sí, cambiaron los ánimos, pero hay preocupación porque el tema constitucional sigue abierto. Yo creo que hay un consenso de que hay que reescribir una constitución, pero obviamente se quiere evitar estos maximalismos que vimos en la convención. Hay temor de que se repita el mismo esquema. Por cierto, hay preocupación, o déjame hablar en primera persona para no atribuirme la opinión de otros, pero yo creo que es preocupante las reformas, algunas reformas que se están presentando, sobre todo en un contexto, Isabel, de que vemos una desaceleración económica muy importante. Mira, vamos a ahondar en en ese titular que diste. Estamos conversando con Susana Jiménez, ex ministra de Energía, consejera de la SOFOFA, directora de varias empresas públicas y privadas, hoy día ingeniera comercial. Vamos a ir a una pausa y volvemos en Radio Agricultura. En Agricultura es Poder Positivo con Isabel Pla. Volvemos en Poder Positivo en Radio Agricultura. Estamos conversando con Susana Jiménez, ex ministra de Energía, consejera de la SOFOFA, directora de varias empresas públicas y privadas. Susana, antes de irnos a la pausa, dejaste planteado un titular y planteaste tu preocupación. A propósito de la crisis económica en la que ya estamos, preocupación respecto de algunas decisiones políticas que está tomando el gobierno del presidente Gabriel Boric, y que a tu juicio pueden tener un impacto. Y quiero rescatar algo de lo que dijiste también, que me pareció muy importante, que es como el revival, el reposicionamiento y el regreso al respeto a la opinión fundada, a la opinión a la evidencia, a que cuando, como tú decías, cuando se entregaba evidencia de por qué no era una buena idea retirar masivamente fondos de pensiones, y se entregaba evidencia, y los políticos que estaban en el Congreso decían, nos da lo mismo la evidencia, yo estoy mirando Twitter, Facebook y la gente me está pidiendo. Entonces, te devuelvo tu titular y para que nos cuentes cómo ves, cuáles son esas políticas o esas orientaciones que tú crees
que no son las mejores orientaciones, especialmente porque Chile está enfrentando una crisis. Claro. Eh, bueno, retomo un poco lo que decía antes, ¿no? Que hubo un proyecto bastante refundacional en la convención que obviamente conversa mucho con el programa de gobierno actual y que de alguna manera generó preocupación y llevó a este rechazo mayoritario de la propuesta constitucional. Pero además estamos enfrentando un ciclo muy complejo. Primero, el mundo está en una situación compleja post-COVID, con una guerra en curso y por lo tanto con un escenario de recesión en los países desarrollados importante. Eso ha significado altas tasas de interés, un fortalecimiento del dólar y un escenario global que te lo diría en resumen, no nos ayuda. ¿Ah? Y por otro lado, si uno mira hacia adentro, a lo local, Chile también está enfrentando un ciclo post-expansión del 2021, muy alimentada por los retiros, por los apoyos del IFE, pero que ahora ya se está empezando a sentir la reversión de ese impulso a través de muchos indicadores que te muestran que el consumo se está desacelerando, la inversión está decreciendo y las perspectivas para este año, que andan del orden de un crecimiento de la economía del 2%, básicamente es por el impulso que todavía quedaba el primer Todavía queda un semestre, poquitito. pero que ya se está resintiendo en todos los sectores. Y una proyección, el mismo Banco Central así lo estimó, de que el 2023 vamos a tener un crecimiento negativo, es decir, una recesión económica en el país. Hemos visto además una inflación altísima, como la que no veíamos hace décadas, y entonces un escenario bastante complejo. ¿Ah? Y en este escenario entonces se da lo que hablábamos antes, una discusión constitucional abierta, que yo creo que hay que, y creo que se está haciendo, tomar con más calma, con más experiencia, con más atención a la opinión de los expertos. Y por otro lado, una agenda de reformas que también es compleja en este escenario. O Me sea, gustaría que aterrizáramos bien eso porque ese es un tema que está siempre en el aire en las últimas semanas y es importante que le pongamos título, o un sea, título. esta reforma, Perfecto. esta, Mira, yo te hablaría porque todas tienen básicamente, impacto en la economía. claro, yo te hablaría básicamente de tres reformas y una faltante, ¿no? De lo que se está haciendo que no pareciera ser muy conveniente y de lo que podría Y de lo que se hacerse. podría hacer. Entonces, de lo que se está haciendo, yo diría que ojalá se le diera máxima prioridad a la reforma de pensiones. Yo creo que llevamos demasiados años discutiéndola eh, y demasiado diagnosticado lo que se requiere hacer. Necesitamos más cotizaciones, necesitamos volver a fortalecer nuestro mercado de capitales para que haya mejores pensiones en el futuro. Necesitamos hacernos cargo de un montón de variables que al final del día nadie se ha atrevido a cambiar, como la edad de jubilación, y por lo tanto dar un corte y salir adelante con una reforma de pensiones. La reforma tributaria a mí me parece una reforma compleja. Tiene es- arreglo con indicaciones, porque entiendo que vienen varios paquetes de indicaciones ahora. yo creo que así como está, no. O ¿Ah? sea, Y yo creo que la eventualmente, estructura no da para arreglarla, digamos. no, porque hay muchas medidas ahí que son anti-inversión, anti-ahorro, que es justamente lo que hoy día necesitamos alentar. Yo creo que hay una sobreestimación de recaudación, además, que es peligrosa desde el punto de vista de los compromisos que se puedan adquirir en consideración de ese optimismo recaudatorio y por lo tanto, Déjame hacer un stop para quienes nos están escuchando, que a veces las personas cuando saben mucho, entonces tú sabes mucho. Entonces, ¿qué significa que hay una sobreestimación de recaudación? Que el gobierno dice, vamos a imponer estos impuestos o estas cargas tributarias y con estos cambios porque queremos recoger de vuelta tanta cantidad de plata y este compromiso que hemos hecho con el país lo vamos a pagar, lo vamos a financiar con esta plata que nos va a entrar. Entonces, lo que está diciendo la Susana, en el fondo, es que si está sobreestimada esa entrada, son reformas que van a quedar desfinanciadas. de Eso es grave. así es, así es. Eso es grave porque además es tentador para un gobierno cuando no tiene financiamiento echarle mano a lo mejor al déficit, Y a la deuda, endeudarse, endeudarse exacto. aún más.
Además, recordemos que la reforma tributaria de la presidenta Bachelet también tenía una aspiración de recaudar un 3% del PIB y finalmente fue muchísimo menos que eso. Entonces, la reforma tributaria yo creo que de verdad requiere una reingeniería. Y después está la reforma laboral, que es una aspiración de bajar las horas trabajadas, que obviamente todos los que trabajamos de alguna manera aspiramos a lograrlo, pero necesariamente tiene que ir de la mano de mejoras de productividad, ¿Cómo se y ahí hace se está eso? haciendo muy, muy Co- co- poco. ¿Qué, qué experiencia hay que sea positiva? Porque hay países que han bajado la carga de horas. Yo estoy de acuerdo en principio, pero desde luego comparto que en la misma hora se tiene que hacer lo mismo. Pero ¿qué políticas se implementan para mejorar la productividad? Se habla mucho de mejorar la Mm, productividad. ¿Cómo lo mm. hacemos? Mira, ¿Formamos mejor? es una combinación de muchas variables, o sea, uno no solo requiere mejorar los conocimientos, el nivel de educación de las personas y después la capacitación de los trabajadores, sino que también hay muchos cambios que tú puedes implementar que mejoran, por ejemplo, la competencia, que mejoran el acceso a la tecnología, que generan los incentivos adecuados para aumentar la productividad, y que en el fondo eso te permite que trabajando menos horas, porque eso es la productividad, trabajando menos hago lo mismo, ¿ah? Menos horas hago lo mismo, y por lo tanto no pueden ir disociadas. Y eso, Isabel, me lleva al punto a que te iba a hacer adicional, ¿no? O sea, ¿qué es lo que no se está haciendo? Yo creo que ha sido insuficiente las agendas de productividad que se han presentado y ha sido insuficiente cómo. Presentó, tienes razón tú, que días después del plebiscito el gobierno presentó una agenda pro económica, pro pyme. Productividad, crecimiento, ahora estos últimos días también se han ido reforzando y está bien, o sea, yo creo que es importante hacer compromisos de, por ejemplo, acelerar los procesos, los trámites de permiso que se requieren, porque acá lo que de verdad necesitamos es hacernos cargo de esta recesión que se nos viene. Y eso significa menos trabajo, eso significa menos poder adquisitivo, menos ingresos para las personas y por lo tanto ahí está mi faltante, ¿no? O sea, ¿dónde está la agenda reactivadora? Porque una reforma tributaria no es reactivadora por donde se le mire. Una reforma laboral que reduce las horas trabajadas puede en una mala coyuntura ser un empujón hacia que haya más desempleo. La postergación de la reforma previsional, a lo mejor los resultados se van a ver más adelante, pero tampoco es positivo. Entonces, ¿dónde está la agenda reactivadora? Y ahí yo echo de menos, O sea, ¿ah? te voy a hacer una pregunta bien política, Susana, pero yo creo que es importante también plantearlo. ¿Confía este gobierno en la producción del mundo privado o tú sientes que todavía es un gobierno de izquierda que va emitiendo señales de desconfianza? O- Yo creo que hay una desconfianza Te lo digo inicial. porque, por ejemplo, los gobiernos de la Concertación, que eran gobiernos de centro izquierda, sí, por supuesto, planteaban y por eso también impulsaron muchas regulaciones, ¿verdad?, para el mundo privado, y está bien, yo las comparto, pero fue progresivamente confiando y fue generando ahí una relación sana, digamos, con las fronteras que tenía que haber y con las regulaciones que tenía que haber, y también a través del mundo privado el país se modernizó, ¿cierto? En infraestructura, en un montón de cosas. Tú sientes este gobierno que es una izquierda nueva, más a la izquierda que la Concertación, todavía esa desconfianza, se muestran esas señales o en estos meses han ido cayendo? ¿Cómo lo ves tú eso? Yo creo que es una combinación de dos cosas. Por una parte, hay una cosa ideológica, ¿no? Que la vimos en la discusión de la convención y la hemos visto en personas cercanas al gobierno que de verdad creen en el decrecimiento, o sea, creen que vamos a estar mejor si decrecemos, porque Si no crecemos, digamos. claro, que si retrocedemos en nuestro ¿Y en qué está crecimiento fundada esa económico, creencia? porque eso tendría menos impacto en la Ya. naturaleza, en el medio ambiente, etcétera. Había un Eh, movimiento Muy fuerte y lo hay anticrecimiento todavía. en la Y lo hay convención. todavía, y de hecho hubo un cierto desprecio hacia un concepto que desde la SOFOFA quisimos llevar con una propuesta específica, un articulado a la convención, que es el desarrollo sostenible, que es lo que hoy día promueve las Naciones Unidas, la Agenda 2030, de objetivos sostenibles, que justamente lo que busca es que tú impulsas el crecimiento económico,
con el debido cuidado del medio ambiente y, por supuesto, con los beneficios sociales que eso tiene que traer, conllevar. Entonces, hay una mirada de desarrollo muy instalada a nivel internacional y en los organismos internacionales que se encuentra con esta otra mirada tan opuesta del decrecimiento. Entonces, yo diría que primero hay un tema conceptual, ideológico muy fuerte. Desconfianzas también. Y yo creo que ahí vuelvo a lo que hablábamos antes, ¿no? De qué importante es transitar ambos mundos. Haber estado en el mundo privado, haber estado en el mundo público. Porque cuando tú conoces de adentro lo que hacen las empresas, la gran mayoría, por supuesto, siempre hay casos, excepciones a la regla que generan mucho descrédito y daño reputacional, pero en la gran mayoría de las empresas lo que se hace es generar un producto, un servicio que la gente quiere y desea, por eso lo compra, que da oportunidades de trabajo y de crecimiento laboral, que se preocupa del medio ambiente y por lo tanto tiene políticas activas en esa dirección. Y cuando el mundo público tiene conocimiento de esa realidad, yo creo que también cambia su percepción. Por lo tanto, hay que generar esos puentes entre el mundo público y el privado, porque cuando tú desconoces uno de ellos, eres mucho más crítico, eres mucho más cuestionador de lo que hace el otro. ¿Tú crees que, a ver, te voy a plantear una tesis que yo creo que se acerca bastante a la realidad? La respuesta en el rechazo, o sea, son casi 8 millones de chilenos, 62%, una distancia muy grande de la prueba, en esa respuesta que es transversal desde todo punto de vista, política, social, geográfica, hay una reafirmación de una mayoría de los chilenos eh, a las bondades del capitalismo, por así decirlo, o a los beneficios que ha significado en la vida de las personas los elementos de la libertad económica. Hay en ese sentido un avance nuevamente del reconocimiento de lo que significa la libertad y un retroceso de este movimiento un poquito anticapitalista que se instaló especialmente desde octubre del 2019. Yo creo que sí, y más cuando se empieza a entender mejor qué significa. Eh, para mí no es otra cosa que darle libertad a las personas de emprender y ejercer sus actividades en un medio competitivo. ¿Ah? El capitalismo, por definición, tiene que defender la libre competencia. O sea, tiene que impedir las colusiones, por por ejemplo. supuesto, las colusiones, los abusos en eso de hemos poder sido débiles monopólico. como Estado de Chile, tal Sí, vez, todavía, ¿o no? sí, no, Isa, porque Ya no, ya. tenemos una buena institucionalidad, hemos mejorado y perfeccionado nuestra ley de competencia. Hoy día existen sanciones fuertes para quienes se desvían de ahí. Hemos aumentado los recursos para la fiscalización. Entonces, yo creo que de nuevo, o sea, hay casos graves pero que son minoritarios dentro de los millones y millones de transacciones que se hacen todos los días y que benefician a las partes. Por eso son intercambios libres, ¿cierto? Al que está vendiendo y al que está, está buscando el mejor precio para comprar. Exactamente, exactamente. Ahora, tenemos que irnos a una pausa. Solamente para cerrar, yo creo que sí hay una reivindicación de lo que ha sido nuestro modelo de crecimiento y desarrollo, porque hay una negación de la refundación. No queremos reinventar la rueda, no queremos, porque uno se le olvida todo lo que traía la nueva constitución, o sea, transformaciones profundas en lo político, en lo económico, en lo medioambiental. Era dibujar otro Chile. Era dibujar otro Chile y yo creo que ahí la gente realmente puso la pelota al piso y dijo, la verdad es que tan mal no estamos, podemos estar mejor, pero no tenemos que reinventarnos. Estamos conversando con Susana Jiménez, Poder Positivo en Radio Agricultura. Vamos a una pausa y volvemos en unos minutos. Quédate con nosotros. En Agricultura es Poder Positivo con Isabel Pla. Volvemos en Poder Positivo en Radio Agricultura. Estamos conversando con Susana Jiménez, consejera de la SOFOFA, directora, integrante de directorios de varias empresas públicas y privadas. Susana, ¿qué tan importante es que Chile entre definitivamente, o sea, termine la tramitación para formar parte del TPP-11? Te lo pregunto porque tú estás en el mundo privado, en el mundo de la producción, y te lo pregunto porque hace 10 días o un par de semanas el subsecretario Ahumada dijo que en realidad
era casi irrelevante si Chile entraba, que se estaba sobredimensionando el impacto de estar o no estar, que en términos económicos o comerciales, dijo, era un pichintún en el fondo, lo que se perdía o lo que se ganaba. ¿Cómo lo ves tú y qué tan importante es? Y esto es importante, me imagino, no solo para las empresas exportadoras, sino para toda la cadena que se va generando alrededor. Y también para los consumidores chilenos, porque acuérdate que esto es Ay, eso exportación e es importación, muy ¿no? importante. Yo creo que es súper importante. La política de apertura comercial ha sido una política que hemos llevado durante décadas. Recordemos que además esto pasó por el gobierno de Bachelet, por el gobierno de Piñera, y siempre ha habido una posición favorable porque básicamente tú accedes a tremendos mercados, entiendo que es mercados de cerca de 500 millones de personas, con mejores condiciones para poder vender y comprar productos. El problema de no meternos no es solo lo que dejamos de ganar en beneficios como país, sino que además hay muchos otros que sí se han sumado y que sí han podido ir disfrutando estos beneficios y desplazando producción chilena por sus productos porque entran en mejores condiciones a esos mercados. Y entonces cuando tenemos matrices productivas similares con Perú y con otros países, estamos perdiendo ventajas comparativas. ¿Ah? Y eso hay que recuperarlo lo antes posible para volver a ser un país competitivo con acceso a estos mercados y disfrutando los beneficios que esto puede significar. Por lo tanto, yo espero que esto se ratifique finalmente en el cortísimo plazo y aquellos que se oponen, bueno, si lo ven como algo tan menor, con mayor razón, ¿por qué oponerse? Muy buen punto. Vamos a pasar a un tema que, bueno, que te toca porque tú has sido ministra, bueno, tú vienes del mundo de la academia, ¿cierto? Y del estudio de las políticas públicas, fuiste subdirectora del Instituto de Libertad y Desarrollo, te conocí ahí Ujú. como una economista muy, muy activa en la generación de políticas públicas y con una opinión además que era muy escuchada, muy importante y sigue siéndolo. Pero y luego te convertiste, luego estuviste en un espacio de la política pura y dura como ministra. ¿Qué te pareció? ¿Cuál fue tu primera idea cuando sabemos en Chile que Liz Truss renunció como primera ministra después de 45 días como primera ministra de Inglaterra? ¿Qué te pasó por la cabeza? Que la política es dura, es muy dura, más allá de las circunstancias específicas que llevaron a esta renuncia con algunos errores de estrategia no menores. La verdad es que la política tiene en muchos casos este aspecto técnico, pero también una presión que viene de la exposición, de las comunicaciones. eh, que puede llevar a que de un día para otro eso se acaba por la mejor intención que uno pueda tener. Hoy día, además, en el mundo de las redes sociales, de la inmediatez, del fake news, de transmitir mensajes que no corresponden o que no son veraces, porque se sacan de contexto, le da una vulnerabilidad a los cargos públicos muy, muy Claro, grande. porque ¿Ah? una vez que sale del huevito esa información, sea falsa o verdadera, casi ya es inatajable, ¿cierto? Y es un poco injusto porque al final uno muchas veces ve que noticias que no son verdaderas se viralizan y luego las explicaciones No se viralizan, son no para tienen un grupo muy glamour, pequeño, ¿no? no tienen glamour. Y tú cuéntame, ¿cómo ves tú, a propósito de lo que has contado, que la política es dura y es duro probablemente estar en cualquier espacio de poder? ¿Cómo ves tú la relación de las mujeres con el poder? Porque tú además te mueves, te has movido en ambientes en donde en general hay más hombres que mujeres, pero tú sientes, Susana, que las mujeres y los hombres nos relacionamos con el poder más o menos de la misma manera o notas que hay diferencias, sean aprendidas las diferencias o vengan en el ADN de nosotros, casi que eso es irrelevante, pero tú, ¿cuáles son cómo has mirado a través de tu trayectoria también esa relación de las mujeres con el poder y del poder con las mujeres? Porque vamos a conversar también respecto, por ejemplo, de la presencia de mujeres en los directorios, especialmente en las empresas privadas, que es verdad que hemos subido, pero hay algunos, según algunos rankings, estamos en el 18%, en otros estamos en el 12%, pero sigue siendo todavía muy bajito y a ti te consta que hay muchas mujeres talentosas que están en esos mundos. ¿Cómo ves todo eso? Sí, sin duda, las habilidades están homogéneamente distribuidas, así que nadie se puede atribuir que es mejor que otro, ¿no?
todo lo contrario. Yo creo que mujeres y hombres estamos todos igualmente preparados para enfrentar desafíos y probablemente eh, acarreamos una cierta historia, ¿no? En que las capacidades son las mismas, pero los roles han sido tal vez distintos. Y eso un poco cuando uno saca la foto, ¿no? Es que es un poco con espejo retrovisor. Eh, Antes habían, y antes estamos hablando, ¿no? Pensemos en la generación de nuestras madres, Isa, pocas estudiaban. En la generación nuestra, todas estudiábamos, pero muchas tomaron otros caminos. Hoy día la generación de mis hijos, esto yo me imagino que no va a ser tema, van a estar muy a la par en su desarrollo no solo profesional, sino que más importante aún de corresponsabilidad, que es finalmente lo que ha generado esta distinción de roles en el pasado y que ha llevado a que esté mayoritariamente dominado el mundo de los negocios, el mundo de la alta dirección, el mundo incluso público por hombres. Y poco a poco ese espacio se ha ido llenando con mujeres Claro, en la medida que se va también instalando la corresponsabilidad, que quizás podríamos empujar un poco con algunas políticas públicas, en eso hemos estado lentos como absolutamente. país, pero claro, Absolutamente. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que hay conciencia creciente. Creo que hay que habilitar las condiciones, ¿ah? Y eso pasa desde adentro de la casa hasta ciertas modificaciones regulatorias, a la cuna universal, por ejemplo, un muy buen ejemplo. cuotas en los Eh, directorios de las empresas privadas. no soy favorable a eso y por una razón muy estrictamente, si tú quieres, como de defender las libertades. Yo creo que la libertad de asociación, de emprendimiento, tiene que mantenerse. Yo creo que impulsar la participación de mujeres tiene vías alternativas. Forzarlo por ley me parece que es una intromisión en tu libertad de asociarte y de dirigir tus empresas como tú quieras, que además es muy difícil de regular porque uno dice, bueno, ¿a qué empresa? Las empresas que están listas en bolsa, las empresas de un cierto tamaño, las empresas No, familiares. pareciera un poco arbitraria, ¿sí? ¿Te parece un poco arbitraria la distinción? ¿Por qué estas sí, estas Lo no? encuentro complejo, encuentro que es una política pública que hay que impulsar, pero no necesariamente a través de la vía regulatoria y menos de las empresas privadas. Las empresas públicas, por cierto, y se ha hecho un gran avance ahí, probablemente en los partidos políticos. También a mí, por ejemplo, me gusta que haya una cierta obligatoriedad de presentar candidatas mujeres, que es una igualdad de oportunidades más que de resultados. Y yo creo que algo parecido se está haciendo en las empresas. Eso Fíjate te iba a que decir, que qué prácticas a ti te parecen que están dando resultados? me parece súper sano que todas las ternas para puestos dentro de las empresas tengan que ser mixtas. Creo que eso obliga a buscar, tanto en temas más femeninos como masculinos, que haya opciones de candidatos y que después compitan. ¿Ah? Pero no llegar con una terna que son solamente tres hombres o solamente tres mujeres. Ya, entendido el punto. Ahora te voy a hacer una pregunta también que tiene que ver y tú tienes en tu vida las dos caras, tienes o sea, por ejemplo, las dos formamos parte de consejos de gabinete, ¿cierto? Que hay Ujú, una dinámica ahí ujú, de poder ujú. especial. Y tú formas parte de directorios de empresas privadas. Y pues tú sientes que todavía, o sientes que hay un trato a veces no buscado, inconsciente, pero diferente respecto de las mujeres, que han venido a Poder Positivo mujeres que tienen bastante trayectoria y me dicen, sigo teniendo que hacer un esfuerzo mayor para que vean que yo prendí el botón, la luz verde y estoy pidiendo la palabra y sigo teniendo que hacer un esfuerzo un poco mayor para que mi opinión, aun cuando sea mejor fundada, que esté mejor fundamentada que la del resto, tenga un valor en igualdad de oportunidades. ¿Tú sientes que todavía hay algo de eso que tiene una masculinidad al poder y que sigue estando muy vigente? Es que sigue estando dominada por hombres. ¿Ah? Ahora, yo en lo personal debo decir, yo francamente no lo he sentido, pero entiendo la preocupación y la aprensión. Em, pero también quiero decir una cosa, o sea, nosotras muchas veces nos preocupamos de la alta dirección, que a veces es una discusión un poco elitista. ¿Ah? Y lo que realmente tenemos que hacer es igualar oportunidades en toda la trayectoria profesional. Em,
porque solo de esa forma vamos a tener más mujeres, no solo en el directorio, en la gerencia, en la subgerencia, en la jefatura del área, etcétera. Claro, o sea que en el fondo como que todo el desarrollo de su carrera, desde que es convocada hasta lo sin techo, digamos. Claro, ¿Ah? tiene que haber un acompañamiento. Y ahí te voy a hacer un comentario que eh, no lo he escuchado una vez, lo he escuchado más de una vez, con mujeres diciendo, mira, a mí me han dado más oportunidades en mi vida hombres que mujeres. Y ahí nos cabe un rol muy A ver, importante. eso es un ¿Cómo? tema. Y tú lo sabes porque tú has conformado redes de mujeres. ¿Cuán importante es que también entre las mujeres nos apoyemos, nos promovamos, nos demos oportunidades en nuestra carrera profesional? Yo creo que ese es un desafío y en el cual hay muchas organizaciones que la están trabajando y creo que es muy positiva. Sí, en esta etapa es cierto, porque hay gente que te plantea, ¿por qué no hay redes de hombres? Porque, bueno, Porque ellas son una porque red, justamente ¿ah? ya forman parte y Ya están. claro, somos nosotros las que estamos, digamos, en la perspectiva de lo que significa la humanidad, que son miles de años, las que estamos llegando más recientemente y por lo tanto ese es el valor que tiene formar redes. Y Sin esas duda. redes, no sé, en mi experiencia, no sé la tuya, también te obligan a tener en mayores cuotas de generosidad, porque hay que reconocer que en los mundos cuando son muy competitivos y se alcanzan espacios de influencia y de poder, cuesta soltarlo, Claro. cuesta cederlo, cuesta compartirlo. También ahí hay yo personalmente no creo en la sororidad, Susana. En mi vida creo que la sororidad es una palabra muy inventada y artificial que tiene una carga ideológica, además, y quienes la inventaron, ¿cierto? Normalmente no la aplican con todas las mujeres, sino que la aplican con sus mujeres, esa solidaridad entre mujeres. Ujú, Pero has ujú. tocado un tema que es muy importante, que es el tema de las redes, pero también creo, no sé cómo lo ves tú, pero también creo que los hombres tienen ahí un espacio de aprendizaje más allá de la corresponsabilidad, que es en lo privado. ¿Y cómo ves tú, qué le recomendarías tú a los hombres que se están incorporando en el mundo de la empresa y que tú sabes que van a llegar a la alta dirección? ¿Cuáles son los aprendizajes humanos y también de relacionamiento al interior de la compañía en el desarrollo de su carrera que tiene que hacer también para, en la misma idea de tener empresas inclusivas en donde el talento de los hombres y las mujeres tenga el mismo valor y las No, sí. mismas oportunidades? Oye, y algo tan simple como que los clientes de cualquier empresa de bienes o servicios son mitad hombres, mitad mujeres. Por lo tanto, la sensibilidad o los intereses o los conocimientos que pueden aportar unos y otros van a ser súper valiosos en un gobierno corporativo, al igual como cada vez hay más apertura a que sean distintas las especialidades que conforman esos gobiernos corporativos. Fíjate que normalmente son los abogados, los economistas, los ingenieros, los que más integran esas instancias y cada vez más hay conciencia de que se requieren otras habilidades también, que Como van más más allá, humanistas, por por ejemplo. O cierto, sea, por ejemplo, sociólogos, una licenciada en filosofía. Es por importante. supuesto, entender a tu cliente, entender las tendencias, hacia dónde van los movimientos nacionales e internacionales, que van más allá de los números que tú vas viendo día a día, ¿no? Y Cómo se que está moviendo la política, qué decisiones se van absolutamente, a tomar. absolutamente. Entonces yo creo que esa diversidad que se da, la más obvia en hombre y mujer, también se da en las especialidades y hay que ir incorporándola. Yo creo que hay cada vez más conciencia de eso. Yo creo que la gente joven va a vivir una etapa distinta a la que vivimos nosotros. Mira, ya hablemos de un tema en el que tú tuviste una participación muy relevante y aprovecho también de hacerte un reconocimiento por eso. A propósito de los temas de mujer, ya hablando ahora de la inmensa mayoría de las mujeres, de todas las mujeres de Chile, que el gran desafío que tenemos yo creo como país es la autonomía de las mujeres, pero particularmente la autonomía económica, porque si no tienes ingresos propios, las otras autonomías casi son una letra muerta, Ujú. ¿cierto? En todo sentido, incluso Sí, cuando mujeres, cuando enfrentan situaciones de violencia en el interior de su familia o en la relación de pareja, una mujer es distinto cómo lo enfrenta una mujer con ingresos propios ujú, y no. Y en Chile, ¿verdad? Hay áreas que son las áreas que tienen mayores oportunidades económicas, entre ellas la energía ujú, y la minería, en donde las mujeres tienen muy bajita ujú. presencia. Y tú cuando fuiste ministra impulsaste una agenda que se llamó energía, ¿cómo se llama? Energía más mujer. Energía más mujer, me acuerdo. Y cuéntame sobre esa experiencia y también me importa que nos comentes
cuán importante es que entusiasmar mujeres, convocar mujeres, no porque queremos que la minería sea mitad y mitad, sino porque minería, energía, entre otras industrias, son las que ofrecen mayores oportunidades hoy día y mejores condiciones laborales, ¿cierto? ¿Cómo fue tu experiencia en eso y cuál es tu opinión? Claro, efectivamente, la foto es que hay muy pocas mujeres en estas profesiones, y eso parte de bien atrás, ¿ah? O sea, desde la educación primaria, donde de alguna manera se tiende a asociar a la mujer con conocimientos más blandos y lo que es STEM, como le llaman, o sea, los temas más matemáticos, físicos, los Física. asocian con los hombres. Y yo ahí quiero decir, o sea, así como hay diversidad entre hombres y mujeres, hay diversidad dentro de las mujeres y dentro de los hombres. Entonces, yo creo que hay que primero sacarse ese estereotipo. En el mundo de los números, de la ciencia, hay mujeres extraordinariamente buenas, muy destacadas, y hay que explotar todo ese potencial. Y obviamente hay que abrir oportunidades, y eso es un poco el objetivo del programa. Visibilizar las oportunidades, buscar talentos, formar gente, capacitarlas luego en el trabajo y progresivamente se ha visto esa irrupción de mujeres en estas áreas que es ¿Te muy acuerdas de positiva. alguna de las medidas de energía más mujer? Me acuerdo que tú me invitaste a lanzar esa agenda y después me invitaste a conocer un estudio con números muy interesantes sobre la participación de las mujeres y entre paréntesis, en todo Chile, porque habían regiones muy lejanas en donde estaba operando esa agenda. Claro. Bueno, es que lo primero que uno tiene que hacer es detectar e identificar dónde están las brechas. Por ejemplo, esa agenda impulsaba la formación de mujeres que instalaran ciertos equipos de energía en el hogar. Claro, ir formando capacidades. Entonces la idea era congregar las necesidades que tenían la empresa de formación, por ejemplo, de equipos técnicos, y que eso en asociación con centros de educación pudieran ir formando mujeres para suplir esas necesidades. Entonces era mutuamente beneficioso. No sabemos si esa agenda sigue. Siguió, sí, se mantuvo. Y yo diría que es re importante lo que te decía antes, identificar, porque muchas veces uno dice, oye, hay tantas mujeres como hombres, ¿por qué hay, qué sé yo, 40, 60? Pero si tú haces el desglose por, digamos, categoría, si son administrativos, si son cargos ya de mayor responsabilidad, hay una pirámide, ¿no? La participación de las mujeres, claro, en la parte más baja de esa Cuando pirámide, entras. cuando son cargos más administrativos o secretariales, etcétera. Claro, te encuentras con mucha mujer, pero es hacia arriba donde hay que ir generando esas oportunidades para que después no sea tema, porque son menos mujeres en el directorio, ¿no? Bueno, hoy se nos pasó volando. Susana, te quiero agradecer. Muchas gracias por la conversación, muchas gracias por tu mirada, la visión que nos da en temas tan importantes como son la economía, la energía, cómo estás viendo a Chile post plebiscito. Y ha sido un gusto estar contigo. Para mí igual, Lisa, un gusto estar contigo y con tus auditores, así que muchas gracias por la invitación. Y conversamos de todo con Susana Jiménez, conversamos del TTP-11, de su experiencia como ministra, del Chile post plebiscito, de cómo vamos a enfrentar la incertidumbre constitucional, conversamos de las mujeres y el poder, conversamos de las mujeres en las industrias en donde todavía hay más hombres como minería, como energía, y finalizamos nuestro programa. Quiero desearles que pasen, muchas gracias por la compañía y que pasen una gran tarde de domingo acompañada de la familia, de los amigos, si están en soledad, si no están acompañados, leyendo un buen libro, viendo una serie, una película o durmiéndose una siesta rica y que se preparen para tener la mejor semana. Un gusto haber estado con ustedes y nos vemos el próximo domingo. En Agricultura fue Poder Positivo con Isabel Pla. Producción Doris Mora.